Preciosísima, bellísima y maravillosa gente. Espero que se encuentren súper bien donde sea que estén. Yo aquí, Susana, desde su canal Siempre Evolución, atendiendo un llamado un poquito cifrado, que fue muy gracioso, que me pidieron este tema, pero de una manera, bueno, me lo pidieron en inglés, en un comentario, donde, bueno, no sé quién sería, pero gracias. Puede también, aquellas personas que quieren un video en específico, pueden escribirme. Debajo del video están, debajo de cada video están mis datos donde me pueden localizar. Y bueno, eso fue interesante porque YouTube la quitó, le quitó el comentario. Y bueno, lo que entendí, como la persona me puso, ¿verdad? Como que me 0.14, que fue en el momento que dije que voy a grabar un video para alguien. Y la persona me puso, bueno, alguien que está malo en la cama. Ok. ¿Qué significa ser alguien malo en la cama? Videos de este canal. Aquellas personas que no me conocen, bueno, desde ya bienvenidos al canal. Les invito a suscribirse al canal, compartir estos videos y ver todos los videos. Muchos de esos, de hecho, hay una playlist que es sobre la sexualidad. Es uno de mis temas favoritos y pues me considero fiel estudiante de este universo y esa sexualidad maravillosa que andamos puesta, que tiene que ver con nuestra espiritualidad, aunque no lo crean, muchísimo tiene que ver con nuestro equilibrio mental, emocional. La sexualidad lo tiene que ver con todo. Pero no estoy hablando de sexo vulgar, ¿verdad? Que también la sexualidad incluye el sexo vulgar según los gustos y apetencias, lo cual no tiene nada de malo. Cada quien tiene su forma de interrelacionarse con la sexualidad. Y bien, me llamó muchísimo la atención que la persona lo hizo tan cifrado y es un tema que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque yo creo que todos pasamos por ese lugar. ¿Quién no ha sido o no se ha imaginado que es malo en la cama? Bueno, si ustedes nacieron aprendidos, qué dichoso usted y lo felicito. Porque que yo sepa, la práctica es la única que hace el maestro. Una. Dos, también la teoría. ¿Qué es lo que sucede? En el tema de la sexualidad se maneja un gran tabú. Y el tabú, bueno, un gran no, un montón de diferentes tabú que parece como la cajita de Pandora, que cada vez sacamos más y más prejuicios, juicios, atrapamientos que no podemos hablar. Curiosamente, tal vez no es la palabra, pero sí vea lo estúpido que es, que a los hombres se les atañe, supuestamente, lo cual por cierto es incorrecto, se les atañe que ellos tienen que ser los dueños de la sexualidad, de los que tienen que tener todos los, ¿verdad?, trucos a su favor. Pero ellos no pueden hablar de sexo. Y las que hablamos más de sexo somos nosotras, pero no podemos hacer. ¿Por qué? Porque socialmente una mujer que propone una parte sexual no está bien vista. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, ese tipo de paradojas sociales. Y le digo que no está bien pensar que la sexualidad es del hombre, porque si ustedes comienzan a estudiar, porque la sexualidad es de estudiarse, aunque no lo crean, no es una cuestión de, como nos han enseñado, que es de animalitos. Y cuando digo estudiarse no me refiero a pornografía, gente. Por favor, para que sepan que los problemas sexuales, yo no sé si arrancaron, desde antes ya había, pero la pornografía se vino a pasear un poquito en lo que es la sexualidad normal de la gente. Si antes ya era exploratoria, si antes la sexualidad ya tenía desinformación y manejaba el tabú, por lo menos no tenía un camino. Es decir, cuando usted no sabe para dónde ir y viene alguien, no sé, les ha pasado, sobre todo aquí, yo vivo en Costa Rica. Entonces, cuando viajaba en Guanacaste, yo soy una que no me gusta la tecnología a granel, me gusta utilizar mis neuronas y me gusta conversar con la gente. Entonces yo parqueo y le digo, señor, ¿por dónde es? Hay un lugar que se llama Guanacaste y todo el mundo se dice que los kilómetros guanacastecos, entonces la gente dice, aquí a un par de kilómetros y uno maneja y son 20 kilómetros y no has llegado. No, aquí nomás, ¿verdad? Y, y lo peor es que a veces si la persona, hay personas que son muy buenas personas y no saben decir, no lo sé. Entonces te mandan por un camino que no es. Entonces vos vas kilómetros y kilómetros y kilómetros, que me ha pasado, igual conocido, y yo estoy en la parte de la aventura y peace and love y fluir, ¿verdad? Entonces todo bien. Pero me ha tocado devolverme esos 20 kilómetros de vuelta. Y algo así nos pasa con nuestra sexualidad. Antes no había camino, ¿ok? La gente buscaba a través de sí mismo, de su cuerpo, del compañero, de que me dijeron, pero estaba esa exploración.
ahora en camino, que lamentablemente, o sea, gente, qué lástima decirlo, pero no necesariamente es correcto. Sí, 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 conocemos poses, conocemos que hay unos cuerpos que no son como los nuestros, que no es la regla, ¿verdad? Que adaptamos ciertas conductas, alguna gente adapta unas conductas terribles, terroríficas, pensando que así es la sexualidad, pero no es la sexualidad normal. ¿Y por qué digo que se fue a pasear en la sexualidad normal? Porque la redujo a una sola cosa que es el coito y la eyaculación. Como que todo lleva a un solo lugar y tenemos un solo camino a Roma. Todos los caminos llevan a Roma, dicen por ahí, pero eso fue artificial, no es verdad. Muchos caminos llevan a muchas otras partes, pero bueno, eso es lo que pensamos. Lo único que necesitamos es llegar al orgasmo. Eso no es verdad, eso no es realidad y eso no es la sexualidad real. Ahora, comenzando de nuevo, devolviéndonos de nuevo con este tema, ser malo en la cama. Que levante la mano el que esté, ¿cómo es? Que tire la piedra, que esté libre de pecado, por favor, ¿verdad? Todos tenemos cola que pisar. Nadie nacimos aprendidos. Ahora, ¿qué es lo que busca usted de la sexualidad? ¿Mm? Si usted lo que quiere es ser bueno en la cama, pues primero comience a estudiar y a practicar. Sea con una pareja, bueno, que sería lo responsable, por así decirlo, bueno, tanto por las enfermedades, también por la compenetración y tal. Hay personas que optan por estar con varias parejas, que también ojalá que lo hagan de manera responsable, sin dañar a nadie, ojalá que todos los... Dentro de la sexualidad todo es permitido siempre y cuando no hay superposición de poder, ¿verdad? Que alguien está obligando a alguien o alguien está por encima de alguien en cuanto al conocimiento, manipulación y tal, ¿verdad? Sino que la persona en sus 7 cabales, ojalá persona obviamente mayor de edad, y no estoy hablando de mayor de edad de 18, estoy diciendo una persona que realmente tiene la inteligibilidad de tomar una decisión y no está sometida por debajo de alguien, tome las decisiones coherentes, ¿verdad? Como a veces dicen, bueno, los niños también tienen sexualidad, sí, entre ellos. Si un niño y una niña de 7 años se tocan entre sí, se están explorando. Si no hay mano adulta que haya manipulado a ninguno de esos dos niños, ellos están curioseando y eso es normal. Tétricamente se ve fatal en esa sociedad, pero lo normal es curiosear. Yo tengo un brazo, tú tienes un brazo, el bebé cuando comienza a nacer, mi profesora de yoga que tiene un bebé recién nacido dice, ay, ya descubrió que tiene la mano. Entonces, señala que tiene la mano. Esa es la curiosidad en cuanto a la sexualidad. Ay, se siente rico. Mi hermano, cuando yo llegué de Rusia acá, me acuerdo que se pasaba tocándose su pene todo el día, tenía 2 añitos, se estaba explorando y él decía que se pasaba masturbando. Bueno, yo creo que él sentía rico nomás, ¿ok? Es decir, eso es normal, eso es una sexualidad, exploración, pero cuando ya hay una superposición de poder es otra cosa, eso se llama abuso. Y gente, hay 2 videos en este canal, abuso y violación, y abusado y abusador nacen en el mismo clan familiar, que comparte otro segmento que les invito a ver a aquellos que les interesa. Pero sí, saliendo de esto, cuando las 2 personas están de acuerdo y no están en superposición de poder y tal, cualquier cosa es permitida en la sexualidad. Cuando los dos estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, es que BDSM, relaciones sadomasoquistas, que tal, que tal. Si a las 2 personas le gusta, ¿qué le importa? Así que le gusta el que la amarre y al otro le gusta amarrar. Bueno, nosotros no somos quienes para decirle de qué manera yo me como el espagueti. Yo no soy quien para decirle a una persona, mira, es que el helado, al menos a mí me gusta el helado, yo como que lo hago masudo, no sé, yo lo agarro, pero tiene que tener una cierta contextura, ojalá helado de vainilla, qué rico. Pero a mí me gusta de esta manera. Hay personas que les gusta morder el helado. Para mí me parece como, no, yo necesito, ¿quién sos vos o quién soy yo para decirle a vos de qué manera tienes que comerte el helado? La sexualidad es mi placer, es el placer de mis orificios y de toda esta extensa piel, que es el órgano más grande que tenemos, extrasensorial, que tenemos miles de millones de puntos erógenos que no todo el mundo conoce. Entonces, ¿por qué digo que la pornografía no es el buen lugar? Porque primeramente solamente nos enseña como un par de puntos, ¿verdad? Como que pezones, pene y vagina, en algunos casos ano, y no sé qué más. Bueno, pero joder. Digamos que está dejando por fuera unos 700.000 puntos, algo así. Y ese es el camino por donde no deberíamos ir, que nos da un cierto espectro. Pero es como ver el cascarón y no saber ni qué es un huevo, ni saber para qué sirve y jamás comértelo en la vida porque, ay, hay un cascarón, ¿verdad? Algo así.
Bueno, perdón, humildemente es mi opinión. Bueno, humildemente, la palabra humilde a mí no me gusta porque proviene de palabra humillación. Pero a lo que me refiero es que es mi opinión, es mi punto de vista y se los comparto si ustedes quieren conocerlo, pero no les obligo a que lo piensen así. Así que mi punto de vista es un otro punto de vista en vuestro camino de evolución que les puede aportar. Entonces, como todos los seres humanos nacimos sin aprender, como les dije, solamente nos queda practicar. Y en este espacio podemos ser malos en la cama. Ahora, ¿a quién nos adherimos? Si nosotros lo juzgamos y nos ponemos con una persona que es supremamente experimentada, nos pueden pasar dos cosas. O que esta persona nos enseñe en este camino de práctica, o esta persona nos juzgue. Ahí ya no tiene que ver con que usted es bueno o malo en la cama. Ahí ya tiene que ver con qué tipo de relaciones se mete usted. ¿Ok? Primero, no es concordante. Lo mejor, por ejemplo, si la relación sexual comienza a la edad de adolescencia, ojalá que sean dos adolescentes en el mismo nivel de exploración, comienzan a descubrirse ese mundo maravilloso, por ejemplo, el beso, ¿verdad? En mi caso yo me acuerdo que yo duraba horas aprendiéndolo con mi pareja. Éramos dos chiquillos que yo creo que de ahí nunca pasamos, ¿verdad? En 3 años. Pero qué lindo, qué rico, qué bonito que es un beso y qué bonito que es explorarlo a la mayor magnitud. Pero éramos personas de la misma edad. Nadie le enseñaba a nadie, sino que era como, es más, nos enseñaron nuestros amigos, nos dijeron qué teníamos que hacer, nosotros, o sea, era cómico. Bueno, son cosas demasiado personales, pero bueno, me imagino que cada quien tiene su historia con su primer beso. Bueno, y en mi caso eran los primeros seguidos, yo no sé cuánto. Bendito sea, tuve bastante práctica. Pero qué lindo. Una interrelación sexual. Ahora, acá, ya grande, me di cuenta que no solamente es el beso, es la ionización del aire, es las feromonas que huelo, las sustancias que sacamos acá cuando estamos meditando, ya sea después de una práctica de aikido, de arte marcial o de yoga, o en general cuando estamos meditando, nos piden colocar nuestra lengua acá detrás. ¿Por qué? Porque quizás soltamos ciertas sustancias, hay glándulas, hay sustancias. Y cuando yo beso a otra persona, yo hago un enlace. Y no solamente tiene que ver con, lamentablemente, la poca sexualidad o poca educación sexual que recibimos que tiene que ver con enfermedades. No, va mucho más que eso. La boca, el hablar. ¿Mm? ¿Por algo murió el pez? Por la boca. Es importante hablar, es importante expresarse y no en vano nos besamos por la boca. ¿Por qué no lo hacemos con deditos, con codo, ¿verdad? Con hombro. No, lo hacemos con la boca. ¿Por qué no con la nariz? También tiene orificios. O con los ojos. Me agarro la payasa, ¿verdad? Pues sí, lo hacemos con la boca por unas cuantas muy interesantes razones que no voy a entrar. Ese es otro tema. Gente, estudien. Yo solamente les doy pinceladas, pero hay mucho que ver en este tema. El tema de la sexualidad es fascinante. Si usted se considera y tocó y pinchó el canal que alguien de su entorno, es decir, su expareja o su pareja, es malo en la cama, pues los 3 deditos lo señalan. Si el otro es malo en la cama, bueno, ¿qué está haciendo usted con esa persona en primer lugar? Segundo lugar, el que juzga se juzga y bajo la varita que nosotros nos medimos a nosotros mismos, medimos a los demás. Y por otro lado, ¿qué necesita aprender usted de esa experiencia? Yo adoro a un, no sé cómo decirle, escritor, pensador, científico ruso, ¿verdad? Eh, no solo porque es mi compatriota, sino porque también tiene ideas bárbaras, me imagino que mucha gente lo conoce, que se llama Vygotsky. Y Vygotsky propuso una teoría que para mí es una de las más maravillosas, que se llama zona próxima de desarrollo o zona potencial de desarrollo. Como ya saben, todos mis videos en este canal son psicología pura, pero traducida a un buen cristiano, para que hasta que las personas que son analfabetas puedan entender. ¿Por qué? Porque este es conocimiento de todos. Como ya lo he dicho en algún otro momento, la gente me dice, Susana, ¿por qué estás dando tanto conocimiento de gratis? Sí, sí, cierto. A mí me ha costado a granel. La gente no se imagina lo que he pagado por lo que sé, pero una buena inversión. Y ahora ya que yo lo invertí, es mi deseo compartirlo con todos ustedes. Y bien, y con todos aquellos que ojalá puedan acceder a él sin tener ese millonada de años, que lo mío viene de otras vidas, y esta vida también,
para aprender y esa pasión también. Entonces se los estoy dando y es psicología pura. Entonces, ¿qué es zona de desarrollo próximo? Normalmente lo que explica se aplica mucho en teoría de, educativa. Entonces, digamos, Vygotsky proponía una cosa maravillosísima. Él decía que estamos mal en nuestra educación porque nos ponen todas las personas a aprender exactamente lo mismo. Cuando hay un niño que tal vez tiene menos habilidades y otro tiene más. Cuando hay otro que tiene más. Entonces lo que proponía Vygotsky es que el que tiene menos habilidades sea jalado por uno que tenga un poquito más. En cambio, este se agarre de otro que tenga más todavía. Entonces, vamos a ir de manera escalonada. Me explico. Esto es zona de, para esta persona, esto es zona de desarrollo próximo, es el que está más próximo. Pero para esta otra persona, es zona de desarrollo potencial. Entonces, si esta persona que es experimentada en la cama y sabe muy bien hacer las cosas, es su zona de desarrollo próximo, pero aprendió de alguien más mejor, que esa sería su zona potencial de desarrollo. Usted tiene dos opciones, o aprende de esta persona o se muere en el bendito juicio, complejos sexuales y denigraciones, nada de eso debe de existir. Compartir una sexualidad es una de las cosas más bellas y maravillosas, o sea, no hay nada más bello de nosotros los seres humanos cuando realmente entregamos nuestra intimidad. Yo siempre digo que yo me enamoro las almas y que yo digo que dicha que las almas están escondidas porque todo el mundo sería una orgía pura, porque es muy fácil enamorarse de las personas una vez que usted se acerca. Desde mi foco y mi perspectiva como psicoterapeuta, yo veo cómo las almas humanas son maravillosamente preciosas. Y yo amo cada una de las almas y las puedo curar o evolucionar o como quieran llamar, hacer esta labor de guía de psicoterapeuta porque veo la realidad sin juicio de lo que es esta alma. Cuando es así, nuestra sexualidad es parte de esta alma. Aquellos que no conocen, ¿cuál es la diferencia? Yo no le pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre sexo, sexualidad y conducta sexual? ¿Conocen? ¿Saben? ¿Se han preguntado? Sexo, sexualidad y conducta sexual. Muchísimas veces he hecho esta pregunta, aunque parezca como, sí, es casi que lo mismo. No, no es lo mismo. Les invito a ver el canal que se llama exactamente, el video en este canal que se llama exactamente así. No voy a ahondar, está en ese video. Y sí, hay una diferencia. La sexualidad, voy a hablar de la sexualidad, lo engloba todo. Andamos seres completos con nuestro kundalini, que también van a ver en estos otros videos. Les invito, gente, que esta es una gran herramienta, el Internet. Aquellos que nos tocó ir a bibliotecas, sacar libros, un montón de libros, verlos uno por uno, sacar fotocopias. En algunos casos, bueno, ya comenzaron las fotocopias, pero antes de esto, uno lo hacía a mano, ¿verdad? O si no, con máquinas de escribir, ¿verdad? Pero ya ahorita tenemos una maravillosa herramienta que es celular, que ojalá que lo usemos de una forma bien y pusiste la palabra y tienes toda una biblioteca andante que te puede decir mucha información. Gente, yo les invito a estudiar su sexualidad. Nadie es bueno o malo en la cama. Es una experiencia. Y es una experiencia que ha de compartirse con personas que realmente concuerdan con usted en primer lugar. En segundo lugar, usted tiene que saber cuál es su norte. En tercer lugar, comunicación y sexualidad es una sola. Otro video en este canal que les invito a ver. Comunicación y sexualidad son una sola. La sexualidad comunica. Y si nosotros no sabemos comunicar, no sabemos decirle a la persona, si no sabemos comunicar con nosotros mismos, no sabemos comunicar con los demás, podemos utilizar la sexualidad como herramienta y viceversa. La una afecta a la otra. Gente, les invito a estudiar, les invito a quitarse el juicio, les invito a quitarse el prejuicio y les invito a vivir esa sexualidad como tiene que ser. Y sobre todo, una sexualidad que tiene que llegar a este punto. Tenemos dos chakras, tenemos toda una kundalini, una columna vertebral, tenemos dos pares craneales que se juntan, curiosamente, en nuestra nariz y está este punto de acá. Y la nariz lo que hace es aspirar aire, akasha, éter, vida. Que hay mucho más ahí. Seguramente para algunos estoy hablando en jeroglíficos, pero aquellos que conocen y saben, bueno, no, les estoy sembrando el gusanito a decir que hay mucho más. Y nuestra sexualidad lo que hace, como los árboles, nos lleva al sol,
nos lleva a la evolución, nos lleva a conectarnos con nuestra espiritualidad, nuestra bondad que está en nuestro corazón, nos ergiza, nos pone ergidos a los seres humanos rectos con conciencia de nosotros mismos. Gente, les invito a ver que estar en la cama no es una práctica física simplemente, no es una práctica de deporte nacional, que qué rico cuando también se usa así, no tiene nada malo, ¿verdad? Porque pasamos diferentes etapas. Primero comenzamos con la parte física, lo rico, la pornografía que es como coito y ya, ¿verdad? Ciertas posturas, ciertas fantasías, ciertas cosas, pero cuando nos adentramos y conocemos más de nosotros mismos, nos damos cuenta que se entreviene absolutamente en todo, comenzando por la buena, ser bueno o malo en la cama, pero no nos juntamos los cuerpos, nos juntamos cuerpos en bases con todo el contenido. Y este contenido es el que nos hace evolucionar. Gente, les invito a ver un montón de videos de este canal, todos los que ustedes quieren. Ya hay más de 240 y tantos videos. Y yo con muchísimo gusto, muchísimo placer, cualquier tema súper bienvenido. Le logré descodificar a la persona que me pidió, ¿cómo está? ¿Cómo era Beth? No sabía, tuve que buscarlo en internet, pero vi que era malo en la cama. Así que con muchísimo gusto, para mí es un honor servir y ser de utilidad. Espero que a usted, sobre todo a usted, caballero, que me pidió el tema de una forma codificada, le haya servido. Y bueno, cualquier persona que usted conoce que cree que está sufriendo con este tema de ser malo en la cama o tener a alguien que es malo en la cama, compártalo. Es bueno que nos descontaminemos y comencemos a hablar. La diferencia de los animales es que los seres humanos tenemos el habla, podemos planificar, podemos comunicar, podemos no solamente practicar, sino también mejorar los procesos. Y esto es todo un tema. Gente, yo, Susana, de Siempre Evolución, aquí con muchísimo cariño, con muchísimo placer, no tienen idea lo maravilloso que es para mí poder compartir con ustedes y poderles dejar este otro punto de vista y que les pueda servir quizás en un poquito más en su camino de evolución y que les lleve a bien. Gente, cariño, amor, preciosos, nos vemos. Chao, chao.